Las redes sociales son decisivas, no solo para nuestra vida, sino sobre todo para la buena marcha de la empresa. Es lo que se está debatiendo, lo que se está debatiendo en la Cámara Vallisoletana de Empresarios, y está con nosotros uno de los ponentes, Óscar del Santo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Además es consultor, asesor en estrategia informática. ¿De qué va a hablar en este simposio sobre redes sociales? Bueno, por lo que más soy conocido, que es reputación online, pero realmente tenemos un programa muy equilibrado en el que vamos a tratar de muchos aspectos de las redes sociales, ¿no? Desde un punto de vista incluso personal, uso profesional, yo creo que la dimensión política también. Es decir, que yo creo que tenemos un programazo y la parte que me toca a mí es la de reputación online. José María Nieto siempre me reprocha que yo no estoy ni en Facebook ni en Twitter y me está animando a que esté en Facebook y en Twitter. ¿Me estoy perdiendo algo importante o no solo eso? ¿Estoy perdiendo muchas oportunidades por mostrar en las redes sociales? Sí, realmente sí. Nosotros solemos decir que la diferencia entre Facebook y Twitter es que Facebook es un poco una herramienta creada para la gente que ya conoces y que quieres un poco fidelizarla. Y Twitter es para la gente que no conoces pero quieres conocer. Realmente Twitter te permite llegar a un público estratégico al que no podrías llegar de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi Twitter tengo una cuenta moderadamente grande de unos 4.000, 4.500 seguidores. Pues tengo ahí gente como Melchor Miralles, por ejemplo, el periodista, como Pedro Cerolo, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, gente a la que pues no podría haber contactado, no podría tener una relación con ellos, ¿no? Una comunicación con ellos de otra manera. Es muy interesante. Pero eso requiere tiempo. Yo es que tengo muy poco tiempo, es decir, sobre todo, yo no estoy a favor de las redes sociales, pero el miedo que me da es no tener tiempo para atender, usted habla de 4.500 seguidores y por lo menos la necesidad de invertir horas, a lo mejor al día, en esto de las redes sociales. Sí, bueno, ahí yo creo que puedes adaptarlas, realmente lo que hay que hacer es adaptarlas a lo que es tu vida, ¿no? Entonces, se puede dar el caso de una persona que simplemente, pues 10 o 15 minutos comprueba su Facebook todas las mañanas, nada más levantarse, ¿no? De la misma manera que miramos el tiempo, leemos la prensa online, hasta obviamente los que nos dedicamos a esto, que estamos prácticamente todo el día conectados. Pero hay un factor, Enrique, mucho más importante, que es lo que yo he llamado la revolución móvil, que es que, como sabes, o creo que sabéis, calculamos que para el año 2015 se estén visualizando más páginas web y accediendo más a las redes sociales desde dispositivos móviles que desde PCs. Entonces, eso hace que en cualquier momento, estemos donde estemos, todos podemos tener nuestro iPhone o Android o el teléfono que tengamos y desde ahí tener una conexión muy rápida porque son ya teléfonos preconfigurados, preparados ya para las redes sociales. Por lo tanto, se ha facilitado muchísimo el acceso, ¿no? Y como te digo, pues cada uno tenemos un estilo diferente. Hay gente que las deja conectada en el trabajo, si se lo permiten, todo el día, y de vez en cuando va viendo si alguien le ha mandado un mensajito o hace un pequeño chat. Y luego hay gente que las usa más estratégicamente, ¿no? Y que puede usarlas, pues, yo diría desde 10 minutos al día hasta gente que estamos casi 8 horas al día conectados. Entre las críticas más duras, podríamos decir, a toda esta eclosión de las redes sociales, son aquellas que se centran en los, podríamos llamar, nativos digitales, es decir, sobre todo los chicos jóvenes, los que ahora pueden tener 12, 13 años, que se dedican prácticamente todo el día o buena parte del día a estar en casa. Dicen que se están perdiendo el contacto verdadero, o sea, estás en un mundo virtual, pero estás abandonando el mundo real y por lo tanto estamos creando quizás jóvenes con una serie de fallos humanos o de fallas humanas. Sí, yo creo que esto es una apreciación muy interesante. Lo que ocurre es que ya ahora mismo en el siglo XXI estamos viviendo en dos mundos paralelos, ¿no? Que es el mundo físico y el mundo virtual. Y esos dos mundos interactúan entre sí, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como tú dices, offline y exactamente, online, ¿no? exactamente. Hay gente que vive en el mundo, exclusivamente en el mundo offline, y hay gente que casi, como sería mi caso, vivimos más en el mundo online que en el mundo offline, ¿no? Pero lo curioso es que estos dos mundos interactúan y cada vez van a interactuar más. Lo que tenemos es un público que comentábamos antes con ADN digital, es decir, pues estos chavales que has comentado que ya han nacido y que para ellos es algo natural, que no tienen que hacer un proceso de aprendizaje prácticamente, ¿no? Y luego tenemos otro público al que yo creo que es muy importante que lleguemos, y a un público mayor de 40 años, por ejemplo, que quizás puede ser más reacio por desconocimiento y que yo creo que eso es una labor pedagógica también que tenemos que hacer, como por ejemplo hacemos en estas jornadas, ¿no? De acercar todo este mundo a la gente y que le pierda el miedo. Yo creo que una vez que se pierde el miedo, ya entonces se empieza a ver todas las posibilidades tan tremendas que te ofrece y te montas en el carro. Como yo no he llegado a los 40, todavía tengo tiempo para que me... Pero a usted le gusta Matrix, seguramente le gusta Matrix, claro, sí, se claro. nota que le gusta Matrix. Vamos a abrir el turno de los tertulianos, que también tiene mucho que decir. Buenos días, don Óscar. Hola, buenos días. He estado viendo su currículum en su página web. Dame de tú, por favor. De acuerdo. Y dice que eres
consultor, experto en estrategia y reputación online, branding personal, community manager senior, habla de terminología inbound marketing, speaker en 2 idiomas. Sí. Un idioma es el inglés, ¿cuál es el otro? Castellano. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, en mi caso es un poco especial. Yo he vivido 15 años en Inglaterra, una parte muy importante de mi vida, y una parte de lo que es mi público estratégico, por decirlo así, es un público que habla inglés, y de vez en cuando escribo en inglés también. Entonces, un poco tengo la labor muy difícil de conseguir hacer un pequeño texto de presentación que lo entienda, vamos a decir, un castellano parlante, pero que también suene algo, por lo menos, para alguien que habla inglés. Pero en mi caso es un caso muy especial. Realmente, ¿Es verdad que usted asesoró al gobierno británico? Sí. ¿Estuvo asesorando al gobierno británico? No, concretamente he trabajado como consultor de formación. Tuve ese privilegio y estar en el Ministerio de Economía en concreto, cuando Gordon Brown era ministro de Economía, y estuve allá, pero en aquella época todavía no había entrado en este mundo. Sí. Bueno. Más cosas. A ver. Óscar, yo te puedo tutear también. Sí, por favor. Bueno, pues entonces yo también te tuteo. A mí hay algo que en cierto modo confieso que me espanta. Hace 10 años nadie hablaba de community manager, de redes sociales, de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Sí. Pero la tecnología iba que era una barbaridad, porque hace 15, de hecho, nadie hablaba de las webs, y hace 10 ya sufrimos hasta la primera burbuja.com, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nosotros tenemos que adquirir todos estos conocimientos, tenemos que habituarnos a este carro, montarnos en Twitter, en Facebook, etcétera. Y no nos vamos a quedar obsoletos mañana y no estamos sabiendo absolutamente nada de eso. Es decir, si esto sigue a este ritmo, ¿la normalidad va a ser tener miedo a quedarse obsoleto constantemente? ¿Este es el futuro que nos espera? No, yo espero que no. Lo que sí es cierto es que tienes mucha razón, que realmente las herramientas no tenemos control sobre ellas. Ahora mismo hablamos de Facebook y Twitter y no podemos realmente visualizar un escenario en que Facebook o Twitter no estén ahí. Pero tenemos la experiencia, como tú muy bien has dicho, de otras herramientas que han fracasado y que al cabo de unos años o han bajado o han descendido muchísimo, ¿no? El caso de MySpace, por ejemplo, ¿no? Esta página que sigue existiendo y sigue siendo importante, pero no tiene la importancia que tenía, por ejemplo, hace 5 años. Yo creo que según vaya progresando la tecnología, lo que vamos a tener es mayores posibilidades de sacarle partido a este mundo de las redes sociales, y entonces cada uno también tenemos que hacer una apuesta estratégica. Por ejemplo, hemos hablado de Facebook y Twitter, pero no hemos hablado de LinkedIn o de Sync, que son herramientas profesionales muy importantes. Lo que es un currículum online para la gente que no conozca muy bien este mundo, ¿no? Que es mucho más que un currículum online, de hecho, porque te permite, por ejemplo, el tener las recomendaciones de personas con las que tú has trabajado, de tal manera que cuando alguien visualiza ese currículum online, no solamente está viendo lo que sería un currículum tradicional, sino está viendo 15, 20, 30 recomendaciones de gente que ha trabajado contigo con nombres y apellidos y que están dando una opinión sobre ti, ¿no? Una herramienta buenísima también para encontrar trabajo en estos días. Hay muchas ofertas de trabajo que se publican solamente en LinkedIn y que no salen a veces en otros medios, ¿no? Por lo tanto, cada uno tenemos unas necesidades y está el uso personal un poco por divertirnos y por hablar con nuestros amigos, que está muy bien, pero luego hay un uso profesional también muy importante. Yo es que estoy un poco de acuerdo con Enrique en que si cada día publico algo en Twitter, miro mi Facebook, tengo al día mi perfil en LinkedIn o como se diga, y luego tengo Flickr y no sé qué, no tengo tiempo para trabajar, no tengo tiempo para producir nada, porque claro, cada vez que entras en eso interactúas con gente inevitablemente y eso te quita muchísimo tiempo. Cada vez que en Twitter alguien te dice algo, te retuitea o te menciona, te pita el teléfono. Es una cosa de locura que te impide concentrarte en nada. Bueno, es que de hecho llego a casa y ya no leo. No puedo leer algo sosegado durante media hora, porque todo esto de las redes sociales te lleva de una cosa a otra continuamente, te vuelve un poco idiota. Creo que incluso hay un libro, ¿no? Nos están volviendo idiotas Internet. Dependiente de... En fin, pero puede que no sea una moda y que tengas tu razón y que todo esto sea el futuro. Hay otra cosa que quería comentar un poco sobre tu currículum. Sí. Profesional 2.0 de los de verdad, abierto, cosmopolita, intelectual, práctico, accesible, perfeccionista, con 8 destrezas, entre las que están RRPP digitales, ya me dirás qué es eso. Logros, ni un solo artículo rechazado. Aficiones, psicología analítica, ensayo de filosofía, historia, política, ciencia y espiritualidad. Un alma gemela, ¿os dais cuenta? Dígame, o dime, ¿la modestia
¿Es la única virtud del que no tiene otra? Bueno, mira, la verdad es que siempre es muy difícil el intentar transmitir todo lo que es, y una persona sobre todo como yo, que he vivido en 2 países, es decir, que he vivido muchos años en Inglaterra y luego aquí, y que realmente pues sí que tengo mucho mundo, hay que decirlo así, ¿no? Es muy difícil transmitir un poco todo lo que ha sido tu trayectoria, tu experiencia en un papel, ¿no? Y en el mundo nuestro lo que ocurre, RRPP son relaciones públicas, es decir, es un mundo en el que realmente hay varias áreas en las que nos vamos especializando, por decirlo así. Este mundo de las redes sociales es muy amplio. Entonces, fijaros, el tema de las relaciones públicas digitales pues es muy interesante. El tema de la marca personal, que es algo que va a ir cobrando auge progresivamente, gracias precisamente a que tenemos estos perfiles en la red que nos permiten transmitir ese mensaje o intentar transmitir una idea, ¿no? Lo importante es siempre ser fiel a ti mismo. Yo creo que es lo que yo he intentado con mayor o menor acierto, pero un poco transmitir cuáles son tus valores, cuál es tu esencia, de qué vas, por decirlo así, ¿no? Esto a veces sabemos que hay empresas que tienen mucho éxito en hacer esto. Yo estoy pensando en el caso de Apple, ¿no? Think different, ¿no? Siempre que piensas en Apple, te da ese mensaje de que es algo muy innovador, etcétera. El caso de Google, don't be evil, ¿no? No seas malvado. Eso es lo que intentamos hacer y realmente pues a veces nos quedamos cortos, a veces nos pasamos y puede que yo en mi caso me haya pasado un poco. Sí. Pero también, bueno, perdona, es que es apabullar al público objetivo, ¿no? Creo que había unas recomendaciones que decían, no apabulles, pues tú apabullas, macho. Sí, no hay que apabullar, no, tienes mucha razón. Pero yo sí quería decir, yo no sé cómo, aquí estamos todos asustados en esta mesa, porque, fíjate, también te voy a tutear, ya que me... Sí. Fíjate, este hombre es editor de libros, además publica en periódicos, este hombre publica en periódicos también. Sí, sí. Yo de vez en cuando escribo algún libro y somos hijos de la cultura escrita. Sí. Y lo que tú escribes y lo que escribís la gente que tiene un perfil como el tuyo es que lo de la cultura escrita y lo del papel tiene una fecha casi de caducidad, o por lo menos tal y como lo estamos viviendo ahora. Entonces estamos un poco asustados también, porque das clase, yo doy clase a los jóvenes que yo creo que son ya nativos digitales y tienen, como tienen una cultura digital, tienen una cultura muy dispersa, tienen la cultura del link, es decir, ellos en casa ven una página web, están centrados en una cosa, pero hay un link, dan ese link, se pierden esa otra cosa, van a otro link, y al final eso mismo lo ves en clase, que hay mucha dispersión. Sí. Entonces, compréndanos que estemos un poco atemorizados. Sí, pues no tenéis por qué. Yo fijaros, no tenéis por qué. No tenéis por qué, no temáis, exactamente. No cunda el pánico. Fijaros una cosa, que yo me he dado cuenta de mi experiencia, porque decías lo de intelectuales, y yo soy una persona de letras puras, además ese es un poco mi trasfondo, y obviamente pues me gusta mucho la lectura. Y yo leo muchísimo más ahora que lo que leí hace 20 años. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que pasa es que ahora tenemos un mucho mayor acceso a información, ¿no? Online, y tenemos mucho más acceso a información de todo tipo, a información escrita, libros que se publican online, libros que se publican ya en formatos diferentes, como son los ebooks, por ejemplo, descargables, etcétera. Y esto de la dispersión que tú dices es que es cierto en este mundo digital que tenemos el tema del multitasking, que dice en inglés, ¿no? Que tengamos que ser todos un poco multitarea, es decir, tenemos tal oferta de información tan grande que tenemos un poco que ser selectivos, y sí es cierto que podemos pasar muy rápido de un artículo. Yo estaba viendo un poco el trabajo vuestro esta mañana, que me ha encantado, ¿no? Podemos, pues eso, de un humor gráfico a un artículo, y ese artículo me enlaza con otro artículo que también me interesa, y entonces eso hace realmente que leas más, no que leas menos. Yo creo que los libros... Pero te dispersas más. Te dispersa más también, sí, si no tienes cuidado. Estás leyendo, tú dices a uno que lea un artículo sobre, por ejemplo, qué sé, el voto de la mujer en la Segunda República, que de repente tiene un link sobre el voto y otro sobre el referéndum y otro sobre... Cuando te dispersas te refieres a que te vuelves superficial, porque no puedes profundizar en nada. Sí. Pero bueno, pasemos del multitasking al networking otra vez. Desde luego, si alguien en Castilla y León, la lengua es muy importante, nos van a meter a todos en la cárcel después de este programa. Hay ejemplos, porque hablabas en algún artículo sobre el fenómeno Bildu, que es muy interesante, ¿no? Sí. Como en campaña electoral algunos partidos sacan mucho partido, valga la redundancia, de las redes sociales. Sí. Pero también existen ejemplos contrarios. Sí. Creo que tú has asesorado a algún político que no ha ganado las elecciones. Y aquí hay un político bastante famoso en nuestro entorno, un concejal de Arroyo de la Encomienda, Ismael Bosch, que tiene una presencia en las redes sociales impresionante. Tiene un videoblog con 60 vídeos sobre su actividad en campaña, y también se estrelló en las elecciones. O sea que hay ejemplos de gente que, a pesar de su presencia en Twitter, Facebook, etcétera,
llega a la gente que llega, que es pues su familia, sus amigos, que pueden ser 100 o 200, pero que eso no les garantiza un éxito social. Sí, tienes toda la razón del mundo. Mira, lo que ha ocurrido con el tema de Bildu, es decir, yo he sido una de las poquísimas personas que predije lo que iba a pasar con Bildu. Y esto está en El País publicado, una entrevista que me hicieron 10 días antes de las elecciones, salió publicada el día de la jornada de reflexión. Y realmente podíamos ya ver que Bildu iba a tener un resultado muy importante. Fijaros, el Partido Nacionalista Vasco a 10 días de las elecciones tenía 2.500 seguidores en su página en Facebook, que es una cifra bastante buena. Bildu tenía 6.000. El día antes de las elecciones tenía 8.000 seguidores, es decir, ha habido una campaña muy bien montada por parte de ellos. Claro, son herramientas gratuitas, no lo olvidemos, es decir, si se hace bien puede tener un impacto muy grande, ¿no? Entonces, el tema de Bildu es curioso que mientras que las encuestas, por ejemplo, no les daban vencedores en sitios como San Sebastián, etcétera, yo fui uno de los que dije que iban a tener un resultado muy importante y que esas cosas podían pasar, y de hecho ha sucedido. En cuanto a políticos ya individuales, que es lo que tú comentabas, yo también cogía 3 candidatos, que fue el que ahora es alcalde de Vitoria, el que ahora es alcalde de Irún y el que ahora es alcalde de Leioa o Lejona, en Vizcaya, que para mí eran un poco, yo les llamé de candidatos 2.0, ¿no? Que eran un poco ideales en el sentido de que tenían una presencia no hecha para las elecciones, sino que había tenido una continuidad en el tiempo, que eso es algo muy importante, eso se nota mucho, ¿no? Cuando haces algo, un pequeño apaño, ¿no? Para que se vea que estoy en las redes sociales antes de las elecciones, eso nunca tiene buenos resultados. Ahora, los políticos que, por ejemplo, utilizan Facebook, su perfil en Facebook, para interactuar, estoy pensando a nivel municipal, con la gente, eso da una cercanía a la gente que yo creo que es muy positiva. El que tú puedas hablar por tu alcalde sin tener que pedir una cita al ayuntamiento, ¿no? Saltándote un poco esas barreras que hemos tenido tradicionalmente. Y entonces los que lo han hecho bien, yo creo que sí que han tenido un buen resultado. ¿El estar por estar? Por supuesto que no. A mí hay algo que me preocupa mucho de las redes sociales y de lo que acabas de decir. Es decir, sí. Por ejemplo, la aplicación y el contacto directo con los políticos, sí. Algo que te puede favorecer. Permítame que haga un pelín de historia en esto. Yo creo que en la edad antigua no había analfabetos, y eso que el 99% de la gente no leía. Y no había analfabetos por una razón, porque los que leían lo que tenían era una cualidad especial que les hacía especiales, casi superhombres, que podían vivir en una especie de estructura superior al del resto de la humanidad. Hasta que no llega a la imprenta, no aparece el analfabeto. El analfabeto es el excluido social de la imprenta. Esa es la víctima de la imprenta. Cuando se democratiza el conocimiento escrito y leído, hay un altísimo porcentaje de la población, hasta el siglo XIX y casi hasta mediados del XX, sí. Que no puede acceder a muchísimos beneficios precisamente por eso. No estamos generando un nuevo analfabetismo y una nueva exclusión social. Entre quienes están en la red social, quienes se benefician y pueden hablar con su alcalde o con su concejal en Twitter porque están contactados, quienes están en una red y en una estructura de favores, y todos los que no acceden, no pueden acceder, muchas veces no pueden, pero incluso a veces por motivos económicos, porque no pueden comprar un teléfono 3G, porque no tienen una iPad, y por supuesto ya no solo por eso, porque no acceden a esa información, no acceden ni siquiera a esa tecnología. No estamos creando una brecha social, unos nuevos excluidos sociales del siglo XXI. Sí, creo que tienes mucha razón. Esto es una apreciación muy inteligente y yo por eso, fíjate, uno de los objetivos a nivel ya personal que tengo es este segmento de público de 40 adelante que a veces está excluido, como tú bien dices, por desconocimiento de este mundo, ¿no? Yo creo que espero que lleguemos al estadio que hay en Inglaterra ya mismo, que como sabéis es el país más avanzado de Europa en este tema, en redes sociales, internet y en e-commerce también, de que se consideren las redes sociales una especie de patrimonio cultural, que estén protegidas, por decirlo así, por las instituciones. Es decir, que las instituciones faciliten a la gente el que tenga este acceso libre y gratuito a las redes sociales. Ahora sabemos que hay planes, por ejemplo, con las Olimpiadas en Londres, de que todo Londres sea una wifi, es decir, que toda la gente tenga acceso, cualquier ciudadano tenga acceso libre y gratuito a Internet, como tenemos acceso a la salud, como tenemos acceso a tantas otras cosas, ¿no? Eso yo creo que sería una muy buena iniciativa precisamente para evitar lo que tú has comentado. También el tema de la formación es importantísimo, es decir, que el que la formación sea extensiva.
a estos sectores de la población, ¿no? Yo tengo el caso de mi padre, que tiene más de 70 años y él no conocía nada de este mundo. Y un poco yo le he enseñado 4 cosas y ahora es la persona más feliz del mundo viendo sus vídeos en YouTube, ¿no? De la música que le gusta y fragmentos de películas y de programas que le gustan, ¿no? Y, hombre, lo bueno que tiene es que realmente las redes sociales son gratuitas. Es decir, todo lo que estamos hablando es gratis. Lo que no es gratis es obviamente el acceso a Internet y el tener un dispositivo, y los precios han bajado mucho, afortunadamente, ¿no? Pero las redes en sí son gratuitas, es decir, no estamos, por decirlo así, vendiendo un producto como tal, sino lo que estamos es haciendo extensiva a todo el mundo la oportunidad de participar libremente. Y el movimiento 15M y el de las revueltas árabes también se pueden leer desde el predominio de las redes sociales y su influencia social también. Sí, yo creo que han sido un punto de inflexión. Yo creo que hay mucha gente que a partir sobre todo de las revoluciones en el mundo árabe se ha dado cuenta del poder tan grande que tienen, para bien como lo pueden tener para mal, no nos olvidemos. Esto ocurre siempre con toda la tecnología, lo que tú hablabas de la imprenta, lo mismo, ¿no? Es maravilloso, pero se pueden publicar libros terribles, ¿no? También. Entonces, las redes sociales ocurre lo mismo. No se puede poner puertas al campo, y cuando gente de estos países que viven sin democracia, sin libertades civiles, ven que tienen acceso a esta información y que pueden conectarse puenteando un poco las censuras de los gobiernos, o que intentan imponer los gobiernos con Occidente, con países en los que sí hay libertad, pues la gente quiere más libertad, ¿no? Y realmente las redes sociales han sido fundamentales, absolutamente fundamentales en movilización del 15M, que he estado viendo vuestra conversación sobre el caso, y desde luego en lo que está ocurriendo todavía en el mundo árabe. Me parece que ya sé tu secreto. Si siempre respondes en... Vaya entrevista que le estás dando. Me parece que tienes mucha razón en lo que dices, y es un comentario muy inteligente. Así, claro, así cualquiera. Es que lo tenéis. Es que lo tenéis. Y yo he estado viendo, aparte, antes de entrar en plató, estoy un poco confuso, porque me habían dicho que erais humoristas gráficos, pero he estado viendo vuestro análisis político, que me parecéis grandes analistas políticos. El bueno, estereotipo por la conversación que he estado oyendo. Es que el mundo del humor y la política están muy unidos. Sí, obviamente. Bueno, no todo va a ser darte caña. Me interesa muchísimo el marketing de atracción. Sí. Eso de publicidad muy orientada a un público concreto, en unos sitios concretos. Sí. Háblanos de ese tema, porque creo que a nuestros telespectadores les va a interesar. Sí, y más que nada es para los que no tienen presupuesto, que yo por eso he sido uno de los primeros en España consultores autorizados de marketing de atracción, que es un concepto muy nuevo, es un concepto de hace 2 o 3 años en Internet, y la idea un poco es que generemos un contenido que puede ser de cualquier tipo, puede ser pues un vídeo de este programa, por ejemplo, puede ser una foto, puede ser un texto que escribimos, pensado en un público estratégico, y que ese público sea atraído por ese contenido. Y luego tenemos lo que llamamos la conversión, que no es una conversión religiosa, sino que es la conversión en un objetivo concreto que nos hayamos puesto. Es decir, en el caso vuestro, imaginaros que habéis hecho una viñeta de esta que hacéis, o habéis escrito un artículo, y lo que queréis es que la gente descargue ese artículo desde vuestra página o desde vuestro blog. Entonces generáis un contenido pensando ya segmentado o ultra segmentado, pensando en un tipo de público, de una edad, las condiciones, los condicionantes que fueran, y eso atrae a ese público y hace que ese público finalmente se descargue vuestro artículo, que es lo que queréis. ¿Nos puedes poner un ejemplo práctico para que la gente reconozca esto es marketing de atracción? Sí, los vídeos virales. Los vídeos virales yo creo que es el mejor ejemplo. Antes hablamos de la campaña, yo creo que uno de los políticos que tuvo más éxito en esto fue Javier Maroto, el actual alcalde de Vitoria, que creó un vídeo de crítica a Patxi Lazcoz del PSOE, en el que utilizaba un carácter de Barrio Sésamo, uno de los personajes de Barrio Sésamo, y ese vídeo tuvo 35.000 descargas, que si pensamos en Vitoria con 180.000 habitantes, pues es una cifra importantísima. Entonces, ese vídeo que él lo hizo como crítica a su oponente, atrajo a muchísimo público a su página. Y ahora sería el de Españistán, este famoso de Españistán, no sé si lo has visto, el que está causando furor. Sí. Está causando furor, ¿no? Es decir, cómo se hace un lenguaje tal. Pero yo, antes de acabar, porque ya estamos a 1 minuto y medio, sí que te iba a hacer una pregunta, porque el otro día me comentaban que a lo que te dedicas tú, podríamos decir, asesor de estrategia y demás, o todo el mundo de los community manager, es ahora mismo un yacimiento de empleo para muchos. Sin embargo, se corre el riesgo también de que se produzca en este sector la burbuja de community managers y que la gente empiece a, no sé, también a sufrir
las consecuencias de la misma. Totalmente de acuerdo. Es fruto también de la desesperación. Ya sabéis cómo está el empleo joven. Hay gente que realmente está muy desesperada y es perfectamente comprensible y que ve quizás en esto pues una posible salida, ¿no? O algo que puede resultar interesante. Cualquier empresa quiere que tener un asesor que le pueda gestionar su presencia en las redes sociales, ¿no? Claro, sí, y hoteles incluso. Yo en el hotel que estoy ahora mismo alojado en Valladolid tiene su propio community manager ya, ¿no? Es decir, que se está imponiendo. Lo que pasa es que la formación es importantísima, es decir, hay que estar muy bien formado, hay que saber lo que se hace, porque si no corres los riesgos de los errores que todos conocemos, de Pérez Reverte, de Bisbal, de realmente meter la pata y que eso tenga unas consecuencias. Básicamente hay que ser un bien queda, ¿no?, en esto de las redes sociales. Sí, hay que tener un buen criterio, hay que ser un buen comunicador y hay que tener también un poco un buen criterio de cómo mostrar la mejor cara de tu producto, de tu servicio, de tu marca. De todos modos, en este mundo libre, sin fronteras, ¿el dueño de Twitter será el dueño del mundo? Pues y cuando desenchufe él nos quedaremos todos pensando pues, ¿qué ha pasado? Bueno, eso yo pienso más en Google que ahora mismo que... Google, que, me da igual, sí. Desde luego tiene que haber un cierto control, ¿no? Es lo que digo, tiene que haber cierto control, porque el anonimato en las redes sociales también es letal. Es decir, el lenguaje en las redes sociales es mucho más violento que el lenguaje que estamos utilizando entre nosotros. Y si encima te camuflas en el anonimato, puede ser letal. Eso no se tendría que controlar rápidamente, porque ya tenemos que ir. ¿No tendría que controlar de alguna manera? Sí, de hecho ya existe una serie de controles, es decir, que por ejemplo Facebook tenía un control, cuando tú te registras tienes que facilitar un número de teléfono, o sea, ya van existiendo una serie de controles y aunque parezca mentira no es tan fácil mentir, es decir, en este mundo de las redes sociales se coge antes al mentiroso que al cojo también. Está bien, es una buena advertencia para los que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Óscar del Santo. Gracias a vosotros. Un placer. Igualmente. Y también, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes aquí Nos vemos estoy. el lunes. Un clavo. Yo igual traigo un avatar de Twitter o algo. Bueno, sí, así me gusta. Nos vemos mañana nosotros a las 8:30 de la mañana, como todos los días. Hasta luego.